Paz de Dios, que Dios me los bendiga. Muy buenas noches, muchas bendiciones. De antemano deseo que este tiempo sea un tiempo de preciosas, poderosas, abundantes y extraordinarias bendiciones para cada uno de nosotros. Bueno, prosiguiendo, ¿no? Con nuestro tiempo de profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, hoy día vamos a desarrollar el tema que lleva como título la obediencia. La obediencia, ¿no? Doctrinas importantes es la serie que estamos desarrollando. Estamos en la clase número 7 y rogamos de todo corazón que esta clase sea de bendición para sus vidas, para nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra entonces, a la escritura, en el libro de San Marcos, capítulo 12, y vamos a tener nuestra base bíblica que es Marcos 12, 28 al 34, que vamos a leer así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Padre Celestial, te amo, muchas gracias, Dios. Qué privilegio me concedes de poder compartir esta bendición, esta enseñanza, y así poder fortalecer nuestra vida de fe, Señor. Te pido, Dios mío, que nos guíes en este tiempo, Señor amado. Te pido, mi Dios, que la palabra no vuelva vacía, que la palabra pueda hacer lo que tú quieras, oh Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, Dios mío. Bendice a mis alumnas y alumnos, oh Señor, lo que todos que estamos esforzándonos por estudiar la palabra de Dios, Señor, aleluya. Tenemos, Señor amado, hambre en nuestros corazones, en nuestro ser, por la palabra de Dios, Señor. Gracias, ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén, amén y amén. Para hablar de la obediencia, vamos a establecer principios, eso es importante, ¿no? Es importante establecer un principio que es el principio del amor, ¿no? Que no es una opción. Vemos un mandamiento en la Escritura, texto clave, el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es la idea? No hay nada más importante que Él. Desde una óptica cristocéntrica como creyentes, eso es claro. No hay nada más importante que Él. Claro, hay cosas que consideramos no importantes: la familia, el trabajo, los negocios, qué sé yo, ¿no? Los deportes, los que son deportistas, ¿no? Sí, son cosas importantes, ¿no? Los hijos, bendito sea el Señor. Pero según enseña el mandato, Él no nos da opción a desobedecer a la palabra. Bueno, un creyente lo tiene claro. Un creyente verdadero lo tiene claro. Es un mandato. Para obedecer a Dios de una manera correcta, primero tenemos que amarlo. Tenemos que aprender a amar a Dios. Una de las razones que va a facilitar el amar a Dios es la gratitud. Una de las razones que va a poder facilitar el amar a Dios es poder reconocer lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. A pesar de las luchas, o a pesar de las dificultades, o a pesar quizás de las circunstancias difíciles, pero Dios nunca deja de ser. Él nunca te va a dar la espalda. Él va a estar ahí siempre, presente. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son las bases de la obediencia a Dios? Pero vamos a hacernos una pregunta en este momento. ¿Por qué obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
Claro, es una pregunta un poco irracional, ¿cierto? ¿No? Es una pregunta un poco ilógica. Un verdadero creyente lo tiene claro. Pero es importante entender que hay principios que van a ser el fundamento de la obediencia a Dios. Y uno de los principios que va a determinar la obediencia a Dios es cuando yo entiendo que el obedecer a Dios es necesario. No es una opción, no es si quiero, si siento, si puedo. No, un momentito. Un verdadero creyente lo tiene claro, es necesario. Entonces, uno se esfuerza por hacer lo que es correcto, por hacer lo que es agradable a Él, ¿no? Por conocer la palabra, porque los mandatos están en la Escritura, en la palabra de Dios, como este de Marcos capítulo 12, versículo 30, ¿no? Que es el primer y más grande mandamiento, ¿no? Aunque hay un segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Siempre importante es tener un ejemplo. Y en este ejemplo, lógicamente, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así: y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando dice para todos los que le obedecen, está haciendo una referencia a nosotros, que somos las personas que tenemos que obedecerle a Él. Claro, los principios están establecidos en su palabra. Este libro precioso que es la Biblia se convierte para nosotros en un manual de vida. Ahí encontramos toda la fuente de riqueza incalculable, ¿no? Con la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro cristianismo. Acá están las bases y los fundamentos para la vida cristiana. Y la obediencia es un pilar, porque si hay algo que Dios quiere, es que nosotros podamos aprender a obedecerle a Él. Alabado sea el Señor. Y digo aprender, y la doctrina es importante, el conocimiento de la palabra es importante, porque eso va a determinar lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque Él así lo exige. Dios es exigente, cualquiera podría pensar, ¿no? De que Dios es un Dios contemplativo, que Dios pasa por alto todas las cosas. No, un momentito, te equivocas. Cuando Dios nos da mandatos en la palabra, no son opciones, son decisiones que tú tienes que tomar, son mandatos que tienen que ser obedecidos. Y lógicamente, para obedecer, tú tienes que tomar la decisión de obedecer. Pero el conocimiento es importante porque tú aprendes lo que tienes que hacer. Vamos a ver por qué digo esto. Deuteronomio capítulo 10, un pasaje en el Antiguo Testamento. El quinto libro del Pentateuco es Deuteronomio. Son los 5 primeros libros que Moisés escribió. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, si usted lee el subtítulo que hay en ese pasaje, lo que Dios exige. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Lo que Dios exige. En pocas palabras, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Hay 4 aspectos importantes, ¿no? Que Dios demanda de nosotros y está en relación al temor, que temas a Jehová tu Dios, dice, ¿no? Pero no que le tengas temor, miedo, no. El temor, según Dios, es reverencia, ¿no? Que lo ames, que andes en todos sus caminos y que lo sirvas. No son opciones, son deseos que Dios expresa y son deseos que Dios quiere que tú puedas aplicarlo a tu propia vida. De tal forma de que tú te preparas para un ministerio, respondes a un llamado, lógicamente. Hay un llamado que Dios hace, no le hace para algunos, lo hace para todos. Porque Dios quiere que todos podamos serle útil a Él. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos llama, nos capacita, nos enseña, nos capacita, ¿no? Y servimos a Dios. Así es. Primero de Juan capítulo 5, versículo 3. Primero de Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Qué más dice la Escritura? Es una buena pregunta, ¿no?
Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. ¿Por qué? Porque son fáciles de obedecer. Guardar sus mandamientos. ¿Cómo puedo guardar sus mandamientos? Guardando la palabra en mi corazón. Esa palabra puesta en práctica va a traer excelentes, preciosos, poderosos resultados. Cambio, transformación, compromiso, reverencia, consagración, santidad en mi propia vida. ¿Por qué? Porque entiendo la palabra, recibo la palabra, la guardo en mi corazón y la pongo en práctica. Alabado sea el Señor, ¿no? El amor a Dios tiene mucho que ver, ¿no?, en obedecer a Dios y a su palabra y a sus mandamientos, ¿no? El mismo tenor de la palabra, mandamientos, ¿no? Algo que Él te manda, algo que Él determina que tú y yo tenemos que hacer. Es un mandato, no es una opción. Bendito sea el Señor. Él quiere que tú puedas obedecer a eso. Vamos a ver la importancia de obedecer a Dios. Hay dos principios importantes en relación a la importancia de obedecer a Dios. Quizás el fracaso de muchos cristianos es ese, ¿no? Que no le dan importancia a este aspecto de la obediencia a Dios. Entonces, para muchos cristianos, el obedecer a Dios no es importante. Y esa es la razón por la cual vemos cristianos tibios, carnales, mundanos en las iglesias. Cristianos sin compromiso, cristianos que no tienen ni conocimiento de la palabra y menos una comunión y relación con Dios. A ese yo me pregunto, ¿serán cristianos? Bueno, cualquiera puede decir soy cristiano, pero un verdadero cristiano da fruto. Jesús dijo a mis discípulos, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, cuando hablamos de obediencia, tenemos que entender que tenemos que estar determinados a obedecer. Entonces, vamos a ver la importancia. Vamos a ver el primer principio. Obedecemos a Dios porque su palabra revelada en nosotros así lo determina. La palabra de Dios. Un pasaje muy conocido es San Juan capítulo 8, versículo 31. Aunque para ser francos y sinceros, creo que el pasaje más conocido es el siguiente, ¿no? El versículo 32, ¿no? Que dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria sea al Señor. Pero el versículo 31 es un versículo determinante para poder entender la importancia de la palabra de Dios, la palabra revelada a nosotros, ¿no? Y esa palabra va a ser determinante para vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. San Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero decirte que es imposible permanecer en la palabra si tú no obedeces a la palabra, si tú eres desobediente a la palabra, si tú eres rebelde a la palabra, o si no conoces la palabra, o no la entiendes, que es una de las señales de los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé. Antes de la venida del Señor, será como en los tiempos de Noé, y la gente no entiende lo que uno quiere transmitir. Hay una mente entenebrecida, nublada por filosofías y huecas, no sutilezas. Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón, así tú no le conozcas, así tú no sepas quién es Dios, pero tú de pronto te sientes cautivado por esa palabra, no te sientes atraído por esa palabra. Empieza Dios a abrir tu entendimiento para que tú puedas comprender la palabra revelada. Entonces el obedecer a Dios después va a ser más fácil. Tú vas a determinar, si no lo conoces, pues aceptar a Dios en tu vida, recibirlo en tu corazón, reconocer tu condición, ¿cuál? Pecador, y que necesitas el perdón de Dios y por consiguiente la salvación que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. El segundo principio, aprender que la obediencia a su palabra es obediencia a Dios mismo. Bendito sea el Señor. Vuelvo a repetir, aprender que la obediencia a su palabra es obediencia a Dios mismo. Y aún más, ¿no? Cuando tú la conoces, ¿no? Pero la conoces, pregunta,
¿Y la llevas o la pones en práctica? Si Dios dice que tenemos que predicar el evangelio, ¿estamos predicando el evangelio? Si Dios dice que tenemos que vivir santidad, ¿estamos viviendo santidad? Si Dios dice que tenemos que tener un compromiso con Él, ¿verdaderamente estamos comprometidos con Él? Si Dios dice que Él es importante para con tu vida, la pregunta ¿es importante Dios para con tu vida? ¿Lo tomas a Dios en importancia? ¿Lo amas? ¿Estás no anheloso de servirlo a Él? Pues todo esto son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Y yo creo que Dios quiere verdaderamente enseñarnos, prepararnos, capacitarnos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que le sirvamos a Él. Así de simple. No es el hecho de que ya el Señor te sacó del alcoholismo, eras un borracho empedernido y ya, pues ya, ahora estoy bien, ya no tomo. Y ahí nomás. Y un religioso más en la iglesia. El infierno está lleno de religiosos. No, Dios no quiere religiosos. Dios quiere discípulos. Y los discípulos son seguidores del Señor, que están al servicio del general de generales. Alabado sea el Señor. El Salmo 119, y quiero hacer una mención porque vamos a tratar algunos versículos de este Salmo, tiene una riqueza impresionante que se conjuga con la palabra misma, con la palabra que tiene que ser aplicada en obediencia en nuestras propias vidas y que va a determinar una calidad de vida como cristianos, como creyentes. Vamos a ir al Salmo 119 y vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver los primeros versículos del Salmo 119, del capítulo 119, del versículo 9 al 11. Vamos a ver estos primeros versículos. En realidad vamos a ver algunos, no vamos a leer todo este salmo, pero vamos a ver algunos versículos que son importantes. El salmista dice así, Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Se hace una pregunta. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Cuando hay obediencia a la palabra, hay consagración. Cuando hay obediencia a la palabra, hay compromiso con Dios. Cuando hay obediencia a la palabra, hay temor, hay reverencia para con Dios. Cuando hay obediencia a la palabra, nosotros hacemos del cristianismo algo práctico. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. En otra versión dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. En nuestros corazones, la bóveda de Dios. El Salmo 119, versículo 105, nos enseña lo siguiente. Salmo 119, versículo 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz en nuestro camino. Ilumina nuestro diario caminar. Por eso yo creo y estoy convencido de lo que voy a decir, que un verdadero creyente tiene que leer la Biblia todos los días. Así como alimenta su cuerpo físico natural, tiene que alimentar también alimentar su ser espiritual. La palabra se convierte en luz brillante que ilumina el camino por el cual tenemos que andar. Encontramos mandatos, encontramos promesas. Las promesas son los expresos deseos de Dios, los buenos deseos de Dios para con nosotros. Los mandatos son pues las ordenanzas, los estatutos que Dios determina que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que llevados a la práctica tengan un fruto. Como por ejemplo, el libro de San Marcos 16:15 dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. De cierta manera, todos nosotros debemos ser predicadores de la palabra del Señor. Todos nosotros debemos estar comunicando el mensaje del evangelio. Recordemos que la única señal que falta para que se cumpla todas las profecías que Dios dejó en Mateo 24 antes de su venida y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Alabado sea el Señor. Vamos a leer también en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vamos a hacer una exégesis, ¿no?, de este versículo. Un exégesis es desglosar parte por parte y
y encontrar una explicación a cada punto que tú encuentras en el texto. Eso es una exégesis. Y vamos a hacer una exégesis de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Alabado sea el Señor. Siempre aprendiendo a través de la luz de la palabra del Señor. Dice así: toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algunos dicen, este es un libro que fue escrito por hombres comunes y corrientes. Bueno, eso no es cierto. Este es un libro que fue escrito por hombres de Dios que fueron inspirados por Dios para dejarnos un legado escritural. Y es la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, cuando dice el primer punto, útil para enseñar, a través de su palabra aprenderemos lo que tenemos que hacer. Útil para enseñar. A través de su palabra aprenderemos lo que tenemos que hacer. Y lógicamente para eso es la doctrina, para eso es el discipulado. Y una de las cosas que nosotros pretendemos hacer a través de esta academia bíblica es enseñar, transmitir conocimiento. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que tú te puedas sentir útil en las manos del Señor y de esa manera tú puedas servir en la iglesia donde tú estás congregando. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, encontramos la palabra, dice, útil para enseñar, para redarguir, Aprenderemos a través de la palabra a reconocer y a sentir dolor por haber fallado, por haber pecado contra Dios. Sí, inmediatamente. El Espíritu que mora en nosotros, que nos anhela celosamente, nos va a redarguir. Y nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué reaccionaste así? Y de pronto, ¿no? Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que humillarte. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decir, Dios mío, perdóname. No sé por qué reaccioné así. Bueno, la carne quizás tiene que ser subyugada, ¿no? Eso es uno de los aspectos. O quizás tienes que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. En tercer lugar, aprenderemos a reconocer, aprenderemos a reconocer y a sentir dolor por haber pecado, redarguir, el Espíritu Santo va a redarguir. Y no solamente lo hace con los inconversos, ¿no? Porque esa es la etapa de redarguir con los inconversos, un converso que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que está en tinieblas, que está en pecado, que está perdido, ¿no? El Espíritu Santo lo va a convencer de justicia, de juicio y de pecado, ¿no? De tal forma que se va a dar cuenta que es un pecador. Pero qué lindo que Dios está con los brazos abiertos, ¿no? Y Dios ama a los pecadores, ¿no? Dice la Biblia en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador. Lo que no ama ni consiente es el pecado. El pecado es el gran problema que llevó a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, ¿no? En tercer lugar, dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Oh, gloria a Dios. Aprenderemos a saber que tenemos que cambiar. ¿Qué vas a cambiar? Hay cosas que de pronto vienen, aparecen. ¡Ay, Dios mío! Este carácter o esta forma de pensar, ¿no? Tiene que cambiar. Tiene que haber una renovación en la mente, ¿no? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 12, versículo 2, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que así pueda cambiar nuestra manera de vivir. El negativo no puede ser negativo como creyente. El hombre de Dios es un hombre de fe. La negatividad no tiene parte ni suerte en la vida cristiana. Bendito sea el Señor, claro que sí. Bueno, y por último, aprenderemos cómo tenemos que vivir. Eso es instrucción, ¿no? Haciendo una exégesis simple, sencilla, de un versículo. Para instruir en justicia, ¿no? Instrucción. Aprenderemos cómo tenemos que vivir. Pero saben una cosa, con un propósito. Y ese propósito está en el versículo 17. A fin que el hombre de Dios, sexo masculino o femenino,
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tú tienes que tener claridad en esto. Dios te está preparando. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Para qué? Para que lo sirvas a Él. ¿Para qué? Para que te sientas útil en sus manos. Alabado sea el Señor. Sí, es importante esto. Yo tuve un tiempo muy precioso hoy día, ¿no? Con muchos muchachos en un centro de rehabilitación, ¿no? Acá en Arequipa, camino a la vida. Y fue un tiempo precioso, ¿no? Compartiéndole la palabra del Señor. Y yo veía, ¿no? Las cosas que yo estaba haciendo ahí. Y eso me emociona y de verdad, ¿no? Me causa mucho gozo para la gloria del Señor. Dios quiere que tú te puedas sentir útil para la gloria del Señor. ¿Sabes? Todo esto es el resultado de obedecer a Dios y a su palabra. Todo esto que estamos hablando. Tú quieres vivir una vida correcta y agradable a Dios, pues tienes que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y vamos a tocar el último punto, la clave para una vida de obediencia. Son principios, fundamentos que establecemos, importantes, ¿no? En primer lugar, debemos saber, debemos conocer quién es el que está con nosotros y en nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros y en nosotros? Mi Señor Jesucristo, en el libro de San Mateo 28:20, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presente, real. Él está en nuestros corazones. Él está en nuestro diario trajinar. Él está, es real, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? Cuando uno predica la palabra y cuando uno hace la invitación, ¿no? Para que lo recibas y tú haces la confesión, reconoce que eres pecador y le dices, Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi Salvador. Ahí naces a una vida espiritual, naces de nuevo para Dios, a una vida como la que estamos hoy día enseñando, a una vida de obediencia. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Claro, Dios puede usarnos a nosotros. Somos útiles en sus manos. Pero el crecimiento fluye de parte de Dios para tu vida. Ese conocimiento es encarnado en tu cuerpo, en tu ser, en tu corazón. Alabado sea el Señor. Nos convertimos en tierra fértil. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, quisiera leer con ustedes también. Es otro versículo importante para poder entender quién está con nosotros, quién camina con nosotros, quién nos acompaña cada día. Alabado sea el Señor. Dice Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, qué tremendo. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Eso es algo que quizás muchos no van a entender. ¿De qué está hablando ese predicador? ¿No? Dentro, mira, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro, Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabado sea el Señor. Lo segundo, en este último punto, ¿no? La clave para una vida de obediencia es que Dios nos prepara para obedecerle. Esta enseñanza, este estudio es parte de la preparación. Es un sinnúmero de temas que nosotros podemos conocer y trabajar y enseñar que nos preparan para la vida cristiana. Alabado sea el Señor. La temática es bastante amplia. Este es un tema, la obediencia. Dios nos prepara para obedecerle. Pero la clave del éxito para obedecer a Dios y a su palabra está en relación a la actitud que nosotros tenemos, precisamente
para su palabra. Yo te pregunto, ¿consideras que la palabra de Dios es importante para ti? Vuelvo a decir lo mismo que dije hace un instante: el fracaso de muchos cristianos es que no le dan importancia a la palabra, no la leen, no la meditan, no la estudian, no la comprenden, no la entienden. Pero no es así como debe ser. Quizás algunos son mal enseñados, no le dan importancia a la palabra, ¿no? Solamente los quieren tener en unos cultos, saltando y diciendo muchas cosas, pero y la palabra y el conocimiento y el estudio y la meditación y la vida devocional, esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios nos prepara para obedecerle, pero la clave del éxito para obedecer a Dios está en la actitud que nosotros tenemos hacia su palabra. Hagamos de la palabra algo importante en nuestras vidas. El salmista dice en el Salmos 40, versículo 8, Salmos 40, versículo 8, lo siguiente. Salmos 40, versículo 8. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Qué tremendo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11, ¿no? O sea, la palabra es determinante. Si queremos vivir una vida correcta en obediencia a Dios, pues tenemos que poner estos principios en práctica. Y si la palabra de Dios te está diciendo, léela, pues eso es lo que tienes que hacer. Medítala, eso es lo que tienes que hacer. Estúdiala, eso es lo que tienes que hacer. Es así, ¿no? Nosotros en esta academia bíblica, nosotros lo que queremos realmente es que usted se involucre en el estudio de la palabra de Dios. Y nosotros gustosos de enseñarle, ¿no? Yo ruego al Señor de que usted ahí esté estudiando con nosotros, ¿no? Y quizás involucrándose, ¿no? Cuando usted pueda decir o escribir, no, yo quiero ser parte de esta academia. Entonces nosotros te damos las bases, los fundamentos para que usted pueda empezar a estudiar la palabra con nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16, gloria sea al Señor, aleluya. Damos gloria al Señor en esta noche. Deuteronomio, yo le decía, ¿no? El quinto libro del Pentateuco es Deuteronomio. Deuteronomio 26, versículo 16, dice así: gloria sea al Señor. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Quizás una buena pregunta, pastor, ¿y cuáles son esos estatutos y decretos? Es la palabra de Dios. Es lo que Dios determina que tú tengas que conocer en primer lugar. Y en segundo lugar, llevarlo a la práctica, como dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero antes de eso dice, para que hagas, ¿no? Y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Pero no podemos hacer nada si no tenemos conocimiento de la palabra, ¿no? Y eso no es lo que Dios espera. Nosotros como cristianos tenemos que valorar y darle importancia de vida a la palabra de Dios. Y esto es importante. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Hablando de la tierra, los tipos de suelos. Y quiero mencionar uno de ellos, ¿no? Este es en la parábola del sembrador.
Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es importante. Recibimos la palabra y lo que Dios espera es que tú pongas en práctica la palabra. Recibimos el consejo y lo que Dios desea es que tú pongas en práctica lo que se te enseña. Así de simple. Ese es el evangelio de Dios. Es la palabra misma, ¿no?, que es enviada por el Señor a través de la Escritura a nuestros corazones. Tierra fértil, dice. Buena tierra es un tipo de creyente. Un creyente que está ávido de la palabra, que está deseoso de la palabra, que tiene hambre de la palabra, que quiere conocer, pero no para decir, yo sé hebreo, sé griego y esto y lo otro. No, un momentito, no, está bien si sabes hebreo, griego, yo tengo un poco. Pero ¿de qué vale si no la pongo en práctica? ¿De qué vale que yo pueda hablar muy bonito, tenga mucho conocimiento, pero no vivo la palabra? ¿De qué vale? No vale de nada. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. El obedecer a Dios no es una opción, es una decisión. Y si hay algo que Dios anhela y desea, es que nosotros podamos obedecerle a Él. Es como dice Hebreos 14, verso 12, no seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que busca Dios de su pueblo santo? Precisamente eso, que podamos consagrar nuestras vidas y ponernos al servicio del general de generales, del Señor de señores, del Rey de reyes, su nombre, Jesucristo. En segundo lugar, en la obediencia a Dios está la bendición. Porque cuando Dios ve a un creyente, a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, que quiere agradarlo, porque quiere obedecerle, Él se agrada. Él se agrada. ¿Y quién no quiere que nosotros podamos vivir una vida agradable? Nosotros mismos. Somos un pueblo de fe. Somos hombres de fe. Usted es mujer de fe. ¿Por qué? Porque obedece a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Yo quiero terminar con una exhortación, con una llamada de atención, pero que está en relación a la obediencia. Es interesante lo que en el contexto de Lucas capítulo 6, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo le dice a las personas en el entorno, sean discípulos o sean personas que estaban escuchando, y le dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y ustedes son rebeldes, son desobedientes a mi palabra? Eso en pocas, parafraseando, es lo que el Señor está diciendo. Por eso un creyente verdadero no escatima esfuerzo. Él dice, no sé, si la palabra de Dios dice que yo tengo que ser luz en medio de la oscuridad, eso es lo que yo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que predicar el evangelio, eso es lo que yo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que vivir una vida de pureza y santidad, eso es lo que yo tengo que hacer. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que deleitarme con mis hermanas y hermanos en la iglesia, en los cultos, eso es lo que yo tengo que hacer. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que desarrollar una vida de oración, porque la oración para el verdadero creyente se convierte en una necesidad, eso es lo que yo tengo que hacer. Si la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que ser un testimonio vivo de la grandeza y del poder de Dios, eso es lo que yo tengo que hacer. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder y recibiréis poder. El poder viene del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo en el libro de Hechos 1:8 es la palabra martureo. Y la palabra martureo significa mártir. Y lo que en pocas palabras Dios estaba diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles: ustedes van a ser mártires. ¿Y quién es un mártir? Un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un joven. Porque en las persecuciones imperiales morían niños, morían adolescentes, morían jóvenes. Y hoy en día igual hay mucha gente que está muriendo, que está dando su vida por la causa del Señor. Un mártir es un hombre, una mujer en la capacidad aún de dar su vida por la causa del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo
lo que yo digo. La palabra Señor del griego Kyrio significa Dios, significa dueño, significa amo, significa autoridad que rige nuestro destino. Y entonces cuando nosotros decimos a Dios, Señor, eso es lo que estamos diciendo. Tú eres mi Dios, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el que riges mi destino, tú eres el que me conduce a esa eternidad con Dios. Pero mientras tanto, Señor, tú eres el que me guía para hacer de bendición a mi familia, para hacer de bendición a mis compañeras y compañeros en el trabajo, en la universidad, en el instituto, donde donde yo esté en mi trabajo, yo quiero ser de bendición. Yo quiero terminar haciéndote una invitación en esta noche, a que te unas a estudiar la palabra. Sí, somos un grupo de creyentes que estamos enfocados en el estudio de la palabra y utilizamos este medio para poder transmitir un conocimiento, pero nuestro deseo es seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, y para eso tenemos que manejar doctrina. La palabra doctrina del griego didáskalo significa enseñanza. ¡Qué extraordinario! Eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos para servirlo a Él. Si tú no conoces a Dios, si tú no tienes a Cristo, yo quisiera compartir. Yo no quiero ser egoísta. Yo tengo a Cristo. Más de 30 años en este camino, caminando con el Señor, sirviéndole al Señor. Y yo tengo a Cristo. Cristo cambió mi vida. Cristo transformó mi mente, mi corazón, mi ser. Y yo sería egoísta si en esta noche no te digo, si quieres tú aceptarlo en tu corazón. Si tú quieres aceptarlo, tú me estás mirando y tú estás ahí y tienes una necesidad que quizá yo desconozco, pero Dios la conoce. Él quiere hacer un milagro en tu vida, pero hay algo muy importante. Él quiere entrar a tu corazón y ser tu Dios. Quiere ser el Señor de tu corazón. Y quizás tú me preguntas, pero predicador, ¿qué tengo que hacer? Muy simple. Repite una oración conmigo y así lo vas a hacer. Es tu decisión. Si tú lo quieres hacer, haz esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Yo hice esta oración en el año 1993. Estaba sumergido en el alcoholismo, en la drogadicción y en la delincuencia. Vivía como un loco por las calles. Una oración como esta que has hecho tú cambió mi vida. Rompió las maldiciones que había en mi vida. Quebrantó los lazos, las cadenas de esclavitud al pecado, al vicio, a toda la malicia. Y acá estoy, compartiendo de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, que se levantó de la tumba y Él está vivo y permanece vivo por siempre. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga. Deseo de todo mi corazón que sigas estudiando con nosotros la palabra de Dios. Recuerda que tú puedes repetir estas enseñanzas en mi canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas. Incluso tú puedes escoger la enseñanza que tú deseas, ¿no? Y si tú quieres entrar a la academia, pues no hay costo. Quizás algunos dicen, ¿cuánto cuesta? Nada. Con gusto te vamos a recibir y te vamos a enviar las evaluaciones, ¿no? Por el WhatsApp te mandamos las evaluaciones, tú las contestas y nosotros seguimos enviándote los estudios, tú sigues contestando y así vas tú estudiando en tu casa, preparándote en el conocimiento de Dios. También nos puedes escuchar en Spotify, ¿no? También ahí está, ¿no? A través del audio, todas las enseñanzas que nosotros estamos desarrollando de todo corazón. Y a los que nos siguen a través de Facebook Live, que Dios me lo bendiga. Un saludo muy especial desde Arequipa, de su siervo, el pastor Alejandro Boza. Yo quiero terminar dando gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor. Te doy gracias por la palabra que hemos estudiado en esta noche, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tus palabras sean carne en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.
Hago esta oración, oro por los perseguidos, Señor amado, Dios mío. En el mundo, Señor amado, hay muchas personas que están siendo perseguidas. Te pido, Dios mío, Señor, que tengas misericordia, que los guardes, que los protejas, Señor amado, aleluya. Admiro la valentía de muchos de ellos, Señor amado, que aún, Señor amado, en el dolor y el sufrimiento, dan su vida por ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.